Este pasaje de Mateo 24 tiene muchos temas. Nos habla de la señal de los tiempos, del fin de la era presente. La era presente es el sistema que actualmente gobierna el mundo desde el principio de la creación hasta hoy. Nos habla de perseverar en el Señor, nos habla de situaciones que vienen sobre el mundo, guerras, hambres, pestes, terremotos. Nos habla también de que el Evangelio, el mensaje del Evangelio debe seguirse predicando en aquellos que conocemos la palabra del Señor. También nos habla de la tribulación, de tiempos de persecución, nos habla de lo difícil que será ese tiempo. Hemos visto cosas hoy en día, hoy vemos muchas situaciones difíciles en el mundo y la palabra se cumple, se va cumpliendo como está escrito. Como decían los profetas, escrito está, escrito está. Nos habla también de la parábola de la higuera, cómo reconocer el tiempo de su venida, cómo prepararnos, cómo alistarnos. Nos habla también de aquella gran fiesta llamada el día y la hora que nadie sabe, o la señal o la fiesta de las trompetas, donde sonará la trompeta final y los que vivieron conforme a los mandamientos de Dios serán transformados. ¿Sí? Nos habla de ser siervos fieles y no infieles. Nos habla de muchos temas que debemos de mirar con mucha atención, con mucho detenimiento, para no confundir muchas cosas. Precisamente, viendo Mateo capítulo 24 y viendo la situación que pasó en África, vi videos donde ametrallaban a cristianos que sacaban de las iglesias y la gente corriendo despavorida. Otros fueron masacrados a quemarropa. Cristianos perseguidos en Nigeria, asesinados, y las voces que hablan de paz en el mundo, de ciertos conflictos como Gaza, no se pronunciaron. Muchos líderes mundiales solamente callaron, no dijeron absolutamente nada hasta hoy. El único que se pronunció, sin desviarme del tema, sin entrar en política, solamente les estoy ciertas cosas que sucedieron esta semana, fue el presidente Donald Trump, quien dijo que defendería a los cristianos de estos grupos radicales. Que si el presidente de Nigeria, o el gobierno nigeriano, continuaba permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspendería de inmediato toda la ayuda a Nigeria y podría entrar en ese país deshonrado con todas las armas en la mano para aniquilar por completo a los terroristas islámicos, dice él.
que cometen estas horribles atrocidades, por la presente, él ordenó al Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción, que si ellos atacan Estados Unidos, será rápido y brutal y contundente con los terroristas que han atacado a nuestros amados cristianos. Ningún ser humano debería de ser asesinado por su fe, aunque hay religiones que hacen daño, o hay creencias religiosas que sí pueden hacer daño a otras personas. La brujería, la hechicería son creencias que están hechas para perjudicar a otra persona. Pero estos grupos, destruyendo en ellos la esperanza de vida de cristianos en África. Nos asombra que haya una situación tan cruel y tan dura para estas personas que lo único que hacen es ir a una congregación, a un recinto y escuchar las enseñanzas de Jesús a través de sus sacerdotes, pastores, diáconos, en fin. Pero el Señor, en su palabra, en Mateo 24, Él había advertido la situación que se vendría contra aquellos que quieren seguirlo a Él, que quieren seguir sus enseñanzas. Y todo esto hace parte del principio de dolores. Mateo capítulo 24, verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y por la persecución y por los asesinatos, muchos tropezarán entonces y se entregarán, buscando salvar sus propias vidas, unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El Señor nos dice que todo esto hace parte del principio de dolores de parto. Una mujer, cuando está encinta y se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Temblor, angustia. Pero todo esto es con el propósito de dar a luz. Todo este sufrimiento que tocará aún a los que siguen al Señor es con el propósito de dar a luz la venida del Señor. Mateo capítulo 24, verso 7. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estos nigerianos cristianos se habían reunido en cierto lugar, como en una especie de bosque, y todos estaban esperando la venida del Señor. Cantidad de gente, muchísima gente. Tal vez era un culto, pero según lo que decían en estas informaciones, era que ellos allí estaban esperando la venida de su prometido. Mucha información que contradice las Escrituras. Unos dicen que el Señor viene a escondidas, en lo oculto, y se llevará a su iglesia, dicen, y que Él vendrá en silencio a llevarse su amada iglesia en un rapto. Tantas estructuras, tantas enseñanzas erróneas que traemos por décadas, enseñanzas que no escudriñamos nuevamente,
sino que las creemos. El Señor dice, Mateo capítulo 24, verso 7, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así como las aves carroñeras con sus movimientos en el cielo, con sus giros, ida y venida del cielo a la tierra a un árbol, hacen obvio que hay un cadáver en la tierra. La venida del Mesías, por el contrario de lo que dicen estas enseñanzas, estas doctrinas, la venida del Señor será visible a toda la humanidad. No ocurrirá en secreto, no metidos en un bosque, esperando que el Señor venga a recogerlos, como estaban estos nigerianos, escondidos, metidos en un bosque porque el Señor se los iba a llevar. No ocurrirá en secreto, como falsamente siguen predicando que el Señor vendrá en secreto. La Escritura nos dice que no sigamos a aquellos que predican y afirman que el Mesías viene por su iglesia en secreto. Mateo capítulo 24, verso 25 dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Él no viene en secreto, porque la venida será visible como el relámpago que destella desde un extremo de la tierra y se muestra al otro extremo de la tierra. Así tan visible como esto será la venida del Hijo del Hombre. Será visible a toda la humanidad. Pero donde quiera que esté o que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero lo importante aquí es que ellos estaban esperando ser arrebatados por el Señor. En ese momento, bueno es esperar en obediencia al Señor, haciendo lo que Él dice. Pero también es cierto que la Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo es engañado por falta de instrucción. El mismo pueblo de Dios. En Mateo 24, 46 dice la Escritura, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, sin distracciones mundanas, que no esté ocupado como la gente en los tiempos de Noé o de Lot, porque días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Será que casarse es malo? ¿Será que comer es malo? Estaban distraídos con las cosas terrenales. Estaban en distracciones mundanas, como dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. No busquen la alegría del mundo. Por el contrario, sean llenos del Espíritu de Dios. Que cuando el Señor venga por su pueblo, estemos lo más atento posible a Él, sin distracciones mundanas, que llevaron a esa generación de Noé a no prestar atención a las advertencias que venían sobre esta generación. Dice en el verso 39, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a todos, dígalo, y se los llevó a todos. Es importante esa palabra. No entendieron, no comprendieron el tiempo, la situación que venía sobre ellos, destrucción y muerte, pero se los llevó a todos.
así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:40 dice, y yo quiero que aquí preste atención: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejado. En Zacarías 14, verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad será llevada en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Será que el rapto es como nos la han enseñado por tantas décadas? ¿Quién es el que va a ser tomado? ¿Para dónde lo van a llevar? ¿Para el cielo? ¿No entendéis las Escrituras cuando el Señor dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, será llevado en cautiverio, pero el otro quedará como remanente en la tierra. ¿Por qué no discernimos las Escrituras? ¿Qué nos está faltando? Zacarías confirma que la mitad de la ciudad iría en cautiverio, sería tomada, llevada a cautiverio, mas el resto del pueblo no sería cortado de la ciudad. El que tenga oídos para entenderlo, para oír esto, que lo entienda. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 50 dice: esta carne y esta sangre no pueden entrar en el reino venidero. La corrupción no puede entrar en el reino de Dios. Verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará. Nadie que esté preparado, nadie que esté purificado, este cuerpo de carne terrenal no puede participar del reino venidero. Este cuerpo tiene que ser transformado. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, o sea, todos los que estén vivos para ese momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que vivamos en ese tiempo, a esos son los que se refieren, seremos transformados para entrar en ese reino milenial. En un momento, en un parpadeo, al toque de la final trompeta, porque en la fiesta de las trompetas, los muertos en el Mesías resucitarán con cuerpos incorruptibles. Y nosotros, los que vivamos en ese tiempo, seremos transformados aquí para entrar en ese reino, en ese gobierno de Dios. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cada año la persona es juzgada para recibir de acuerdo a lo que ha sembrado. La mente cristiana no entiende eso porque no le gusta estudiar. Entonces ellos solamente piensan que el día final, ese es por allá, cuando estemos allá en el cielo. No, cada año, dice la Escritura,
toda la humanidad es juzgada para recibir conforme a sus obras. Pero cuando una persona muere, también entra a un juicio celestial y se dictamina para qué lado va, si para arriba o si para el mismo infierno, de acuerdo a sus obras. Entonces, Satanás, como fiscal, para que esa persona le sea impedido el ingreso al reino de Dios, que está acusando a la persona, mostrando todas sus fallas, todos sus errores, para que no suba al reino de Dios. Usted no puede decir amén, porque no se acuerda de los versículos, pero yo se los muestro. Dice Zacarías allí mismo, 3:1. Búsquelo, Zacarías 3:1. Zacarías capítulo 3, verso 1. Está hablando de un sacerdote llamado Josué. Pero este Josué no es el mismo Josué que salió de Egipto. Este es un sacerdote. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarlo. Satanás siempre está buscando acusarte de todo lo malo que tú hagas, cualquier descuido que tú tengas, cualquier palabra que tú digas, e impide que tú recibas bendición. Por eso las palabras, a unas palabras hay que cuidarlas. Y dijo el ángel de Jehová a Satanás, lo digo así para que no se confunda. Verso 2, léalo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, dijo el ángel de Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, de la destrucción cuando los echaron del cielo. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucias, y estaba delante del ángel. Verso 4. Y mandó el ángel a los otros que le quitaran esas vestiduras viles, sucias, y le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de bodas, de gala. Entonces, ¿de dónde está siendo arrebatado estos que están en Apocalipsis 12:10? Busque Apocalipsis 12:10. No invente nada. Busque Apocalipsis 12:10. La Biblia no necesita que uno se ponga a inventarle cosas. Si uno no estudia las Escrituras, le toca quedarse con doctrinas erróneas. Y muchos cristianos tienen doctrinas por décadas y están erradas. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son esos? Esos son los que murieron en la gran tribulación, son los que fueron ejecutados, los que les cortaron la cabeza en el tiempo de la gran tribulación. Míralo, ahí está. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Pero ¿de dónde los está arrebatando el Señor? ¿De quién los está arrebatando? Se los está arrebatando de la acusación que está haciendo Satanás, que como fiscal le toca hacer, así como estaba este sacerdote Josué, que estaba siendo acusado por el diablo. Míralo, que él hizo este pecado y esta otra cosa y esta otra cosa. Míralo, ¿cómo lo vas a entrar en tu reino? ¿Y qué hace el ángel de Jehová que está ahí? Que actúa como un abogado. Verso 4 de Zacarías capítulo 3. Y mandando el ángel a los otros que les quitaran esas vestiduras viles, sucias, y le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, de boda, para que estés conmigo. Pero entonces, cuando uno mira estos pasajes y lo compara con la situación de muchos creyentes hoy, como estas personas en Nigeria, que están esperando la venida del Señor, que no es mala esperarlo, pero que están en un enfoque totalmente equivocado de lo que es la venida del Señor. El mundo está esperando que todo esto se acabe. Muchos cristianos están esperando que el mundo se incendie, se acabe, que no haya más de todo esto. Eso es falso, hermanos. ¿A usted quién le dijo que el mundo se iba a acabar? ¿En dónde dice la Biblia que el mundo se iba a acabar por la venida del Señor? ¿Dónde? En ninguna parte. Por el contrario, lo que el Señor está diciendo es que cuando Él derrote a sus enemigos, Él dice que Él viene a gobernar por 1000 años y que nosotros, sus hijos, debemos de estar preparados esperando ese gobierno milenial, andando en rectitud, caminando en justicia, porque ¿quiénes son los que van a gobernar en ese tiempo? ¿Todos los cristianos? No, la Escritura dice en Apocalipsis 24, Apocalipsis capítulo 20, verso 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, o sea, sobre los tronos, los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que juzgan una nación? Los jueces. En la Biblia a los jueces se les llama dioses. Si usted se pone a pelear con un juez, él tiene poder en la palabra y lo puede mandar fácilmente a la cárcel, o lo pone a voltear, a buscar una defensa. Son como dioses. Pero ¿por qué tienen la capacidad de juzgar? ¿Por qué un juez tiene la capacidad de juzgar? ¿Qué facultad tiene para poder juzgar a una nación? Tiene conocimiento de la ley. Tiene la ley, la conoce, sabe discernirla, sabe interpretarla para no cometer injusticias. Entonces dice la Escritura en Apocalipsis 20, verso 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, de Yeshua, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Jesús, con Yeshua. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Que después del tiempo de la tribulación viene un tiempo donde el Señor va a gobernar sobre toda la tierra, esta, pero va a gobernar con justicia. Pero ¿quiénes son los que van a estar ahí encargados? Van a estar con el Señor ahí juzgando las naciones. Dice aquí la Escritura:
los que murieron, los que fueron decapitados por el testimonio del Señor, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. ¿Reinar qué es? ¿Qué es reinar? Gobernar. Entonces gobernaron con Cristo 1000 años. Eso es aquí en la tierra. Así que cuando usted ve que la gente dice, no, el Señor viene y nos va a recoger, ¿a dónde te va a recoger? ¿Y a dónde te va a llevar? Tienes que estar preparado, porque en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo va a ser transformado para estar con Él en ese gobierno. Terminado ese gobierno, si tú vas a Apocalipsis 20, verso 7, todo eso está sucediendo en la tierra para ese momento. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea, los 1000 años del gobierno del Señor aquí en la tierra, Satanás será suelto de su prisión. Pregunta, hermano, ¿eso es aquí en la tierra? ¿Señor? No, él, en esos 1000 años, él está prisionero, pero aquí es suelto de la prisión. No. Este es el gobierno del hombre. Nosotros estamos en el gobierno del hombre. El sistema que tiene que acabarse en el tiempo de la tribulación. O sea, este gobierno del hombre va desde el principio de la creación hasta la tribulación. Cuando el Señor acabe toda esa peste, el anticristo, el falso Mesías, y los mande así, los destruya, entonces luego pasamos al gobierno del Señor, que es el gobierno milenial, que es el gobierno que Adán y Eva no quisieron estar porque pecaron. No duraron sino un día, y ese mismo día ellos cayeron. Pero aquí, si usted lee Apocalipsis 21, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué lo tiene que atar? Lo arresta, lo envía a la cárcel, a prisiones de oscuridad, para que el gobierno del Mesías se pueda establecer en la tierra. Si no, no puede haber dos gobernantes en una misma nación. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Está leyendo? ¿Están leyendo? Léanlo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego va a Apocalipsis 20, el verso 4, y aquí está diciendo quiénes son los que van a gobernar en el tiempo milenial. Y dice que los que tienen la facultad de juzgar para ese tiempo, que son las almas de los que fueron decapitados, porque no se dejaron marcar ni en la frente ni en las manos, guardaron el testimonio hasta dar su vida por él. Pero aquí, en Apocalipsis 27, dice que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones desde los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la batalla, en número de los cuales es como la arena del mar. O sea, Gog y Magog es todos estos países de hoy en día, empezando desde Europa, los árabes y todos sus aliados se van a ir contra él. Pero todos aquellos que no guardan la palabra, que no la guardaron, ¿sí? Pero cuando tú lees Apocalipsis 21, ya te habla de algo diferente. Y te dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, o sea ese que estuvo también
que es el mismo que está en el gobierno milenial, pasaron y el mar ya no existía más. Y luego viene la ciudad de la Nueva Jerusalén. A esto que usted está leyendo en el capítulo 21 es lo que se llama por los siglos de los siglos. O sea, la gente que fue sacada, la que ya quedó con él en el tiempo del milenio, se va con él por la eternidad, por los siglos de los siglos. Así que la prédica la baso en la situación que pasó en África, donde muchos cristianos estaban en el monte esperando la venida del Señor y no les aconteció. Y si usted a mí me dice que es que vamos a ser arrebatados y nos vamos a ir en las nubes con Cristo, pues hermano, yo creo que lo voy a ver aquí en 8 días y no se ha ido, porque ese concepto de que el pueblo cristiano y la iglesia de Cristo se van en las nubes, eso es falso. Eso no es así, porque viene primero, después de la tribulación, viene el gobierno del Señor sobre la tierra, donde Él va a gobernar con vara de hierro, con justicia, con verdad, sin engaño. Y a eso es lo que nosotros tenemos que apostarle, a caminar en rectitud, a caminar en obediencia, a dejarnos, a no distraernos con las cosas del mundo, con las conversaciones del mundo, con las tentaciones del mundo. Es una lucha. Ninguno de nosotros es el más santo de toda la ciudad, no, pero requiere de estarnos esforzando, de llevar una batalla diariamente, buscando al Señor con ánimo. Señor, hoy te voy a buscar, hoy voy a dedicar un rato para leer tu palabra. Me voy a llenar de ti hoy. Voy a orar hoy. La gente quiere la presencia de Dios, pero ni ora, ni lee las Escrituras, ni clama a Dios. Si no lo hacemos ahora, que tenemos la libertad de hacerlo, mucho menos en el tiempo de la gran tribulación. Mira lo que dice Mateo 24, verso 29. Para los que dicen que se van antes de la gran tribulación, usted prende enlace y usted ahí oye al pastor Alducin diciendo que nos vamos en las nubes y que ya estás listo, ya estás preparado. No, hermano, que el Señor viene en secreto. ¿Cuál secreto? Si la Biblia dice que no hay secreto en el tiempo de su venida. Que la iglesia se va a ir en las nubes en secreto. ¿Dónde dice eso? Porque se pegan de un pasaje creo que es Filipenses, donde dice, y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados es transformados. Pero mira lo que dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Cuál es la causa? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal, aquí aparece la señal, del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pastor, ahí está, nos vamos en las nubes. Te está hablando de 2 cosas: del final del tiempo, del gobierno del mundo, ya cuando Él coja lo suyo, haya pasado su gobierno milenial y Él se queda con los suyos por los siglos de los siglos. Y te está hablando del tiempo presente, del tiempo final, del sistema del gobierno de este mundo. Pero ¿cuándo va a venir Él? ¿Cuándo viene Él? ¿Antes o después de la gran tribulación? E inmediatamente después.
Y si usted lee, entonces no nos dejemos engañar, hermanos. Pobre gente, porque cuando se den cuenta que no es así, cuando vean que la situación se empeora, por eso Dios coloca presidentes así como le dice la gente, tan loco el presidente Donald Trump, porque estamos llenos de información, pero la capacidad de analizar, de poder ver en otros, de otros medios, qué es lo que realmente está sucediendo. Pero Dios levanta así gente que para el mundo le parece loco. Él es el que coloca reyes en las naciones. Él es el que los coloca. Pero no siempre son beneficiosos para nosotros, porque Él nos pone reyes de acuerdo a la dureza de nuestro corazón, a la dureza del pueblo, del corazón del pueblo. Marcos 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. ¿Cuáles son estas estrellas? ¿Te las muestro en Apocalipsis? Están en Apocalipsis. Todas las potestades caídas que están en el segundo cielo. O sea, una batalla, una guerra que hay ahí, y son despojadas y caen a la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y separará a sus escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? ¿Los cristianos? ¿La iglesia cristiana? No, eso es puro cuento chino. Sus escogidos son aquellos que guardan la palabra, que guardan el pacto, que guardan los mandamientos de Dios. Ahora la pregunta para finalizar. Entonces los que son tomados, ¿para dónde los van a llevar? Y los que son dejados, ¿dónde se van a quedar? Si las Escrituras nos hablan de esto, de estas situaciones, tenemos que volver a estudiar qué es lo que quiere decir la Escritura cuando nos dice el uno será tomado y el otro será dejado. Pero deje de creer que es que el pueblo cristiano que no se congrega, que le gusta las cosas del mundo, que no enseña las Escrituras, que calla, se van a ir en un rapto cristiano que no existe. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia, que nosotros podamos estarnos preparando para aquel día, que podamos salir victoriosos, Señor, en medio de la tribulación que viene sobre el mundo. Padre, sé tú obrando en nuestras vidas con tu poder, que podamos ser dejados y no llevados, que podamos ser el remanente que espera ese gobierno milenial, a pesar de pasar por la tribulación, que nuestras vidas puedan ser conservadas y no quitadas, no arrebatadas. Padre, obra, Señor, con tu poder, con tu gracia sobre nosotros. Perdona de nosotros toda iniquidad, todo pecado oculto, todo pecado que hemos hecho con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestras palabras, nuestras acciones. Límpianos y favorécenos. Y dígale al Señor: Señor, dame vida, dame fuerzas, lléname de vigor, lléname de fortaleza, sana mis dolencias, sana mis enfermedades, sana mis finanzas, sana, Señor,
todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, echando fuera todo rencor, todo odio que carcome mi alma, que carcome mi vida, que no me da tranquilidad. Padre, gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque tú, Señor, eres mi fortaleza, mi escudo. Eres quien peleas por mí cada batalla en el poder de la sangre de Jesús, de Yeshua.